Buenas tardes, Marister. ¿Qué tal, Un gusto Cucha? tenerte aquí en el Perú. Encantada de estar aquí en la Casa de la Literatura Peruana. Aparte del trabajo diverso que tienes en tu país, yo he podido apreciar en la Feria del Libro Infantil y Juvenil en México tu trabajo como mediadora de lectura con jóvenes. Y también como formadora, y en otra ocasión, dentro del marco de un encuentro y reflexión sobre la literatura infantil y juvenil en Iberoamérica. Nos ha parecido importante tu presencia aquí para que nos compartas esa experiencia, y en ese sentido yo quería preguntarte de primera, puesto que tú intervienes en muchos espacios de lectura y también en formación de mediadores en diferentes colectivos con diferentes realidades, nosotros tenemos especial interés en saber cuál es la relevancia de las bibliotecas escolares, por ejemplo. Claro, bueno, pues las bibliotecas escolares yo podría decir que son un eje, son en algunos lugares, y en otros pueden y en otros deben serlo, en todos los lugares creo que deben ser, un eje articulador de prácticas de cultura escrita en el contexto escolar. Y estas prácticas que sean realizadas tanto por alumnos y alumnas, por los docentes, por los directivos y por los padres y las madres de las niñas y los niños o adolescentes. Es decir, la biblioteca escolar como un eje articulador de cultura escrita para toda la comunidad escolar. Y esto quiere decir, pues estaremos pensando en una biblioteca escolar que esté al servicio de las demandas y las necesidades tanto de información para el aprendizaje como información para satisfacer demandas de curiosidad genuina que tienen todos los miembros de esta comunidad escolar, así como para la formación de lectores, de sujetos lectores. Cuando tú hablas de sujetos lectores, tengo entendido que también dictaste una conferencia en la cual tú hablas de sujetos letrados. Así es. ¿Qué es lo que estás nombrando cuando dices sujetos letrados? Bueno, vamos a ver, aquí hay dos palabras, ¿no? Pues la noción de sujeto, yo la estoy retomando desde la noción de una subjetividad para sí, es decir, un sujeto que construya conciencia de sí mismo, conciencia de la otredad y conciencia de mundo, para saberse situar en la realidad histórica que le toca vivir. Y al lado está la palabra letrado, ¿no? Que este concepto tiene que ver con alguien, con un sujeto que puede participar en las diversas prácticas de cultura escrita a través de que sea apropiado en la palabra y puede hacer diversos usos con ella. Por supuesto, puede leer, pero también puede conversar sobre lo que lee, también puede escribir, y no necesariamente hablamos de un escritor renombrado, sino de niños, niñas, adolescentes, jóvenes que puedan escribir su propia palabra, que puedan escribir textos expresivos, textos creativos y también textos que les ayuden a gestionar sus aprendizajes. Y para ti, ¿cuáles serían los requisitos que debe tener o presentar una biblioteca escolar, por ejemplo? Puede ser en términos logísticos o en otros aspectos, ¿no? Bueno, en términos logísticos es muy claro. Un espacio adecuado, destinado exclusivamente para ser biblioteca escolar, equipado con mobiliario y con equipo pertinente para poder albergar acervos culturales, y estoy hablando como acervos culturales, no solamente colecciones de libros, sino también pueden ser colecciones de literaturas orales a través de grabaciones, de podcast, discos, etc. Y también estaríamos hablando de que en la biblioteca escolar también puede haber allí mismo acceso a todos los textos informativos y literarios que se pueden consultar en Internet, en la red. Esto nos hablaría de que esta biblioteca, este espacio, además de estar equipado,
también con un mobiliario adecuado, también deberá tener un diseño que sea funcional y que sea atractivo. Sobre todo en esta última denominación de atractivo, estoy pensando ya en un espacio que sea hospitalario, que sea acogedor, en el que se antoje estar, ¿no? En el que tú puedas estar tanto de pie como sentado, como tirado encima de un cojín o encima de un tapete, ¿sí? Donde se cree un ambiente letrado, acogedor y hospitalario. ¿Y cómo sería la persona que esté en ese lugar y que acoge, ¿no? Sí, esa es una pregunta muy importante porque lo que yo acabo de describir hace un momento podríamos denominar que esa corresponde a la categoría de la disponibilidad, ¿no? Disponibilidad de un espacio especial para biblioteca escolar, disponibilidad de acervos, pero el otro componente es el acceso. Y el acceso a esos acervos solamente es posible o es posible de manera más eficaz a través de la figura de un mediador, un bibliotecario o bibliotecaria que también cumpla las funciones de ser un mediador de lectura, de escritura, de conversación, letradas, pero esto tiene que ver con un papel de acompañante, un papel también y una actitud también hospitalaria, así como el espacio debe tener ese componente de hospitalidad y de acogimiento. De igual manera, el bibliotecario o bibliotecaria mediadores tienen que tener esa apertura de hospitalidad para recibir a los niños, las niñas, a los adolescentes y a la comunidad escolar toda con, número uno, una apertura plena, número dos, con habilidades, con capacitación, con formación que le permita conocer los acervos y que le permita sobre todo acercarlos a los lectores. Esto requiere, sí, del desarrollo de una serie de conocimientos básicos, ¿no? Sobre la literatura infantil y juvenil, sobre la literatura universal, sobre la distinción en los distintos géneros y también sobre cómo acercar qué libro va a ser más pertinente para un determinado lector. También sabemos que tú has estado mucho tiempo en el comité de IBI, A Leer México, y en el cual ustedes elaboran una selección de libros para distintas edades lectoras, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar de esa experiencia? Porque ya que hablamos de acervo pertinente, ¿a qué te refieres, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, este trabajo de Comité Lector de IBI México, de IBI A Leer México, pues ya tiene muchísimos años. Y básicamente su tarea es convocar a una serie de personas que tengan pues ciertos saberes en torno de la literatura infantil y juvenil, que sean lectores apasionados y que se den a la tarea de revisar las novedades editoriales. A veces no son necesariamente las últimas novedades, pueden estar revisando libros de 1 o 2 años atrás y sin embargo la idea es leer los libros concienzudamente a partir de una serie de criterios sobre la calidad literaria, sobre la calidad gráfica, sobre la calidad editorial, por un lado, y por otro lado, sobre la pertinencia de los contenidos de esos libros en relación con los niños y las niñas y adolescentes de acuerdo a las distintas etapas lectoras. En el Comité Lector de IBI México no hablamos, por ejemplo, de edades cronológicas de los niños, pero sí hablamos de edades lectoras, porque hay una gran diferencia entre los distintos lectores en los diferentes momentos en los que hacen un acercamiento a la lectura propiamente dicha, pero por ejemplo hay lectura con niños y bebés de primera infancia que sin conocer todavía el código lingüístico comienzan a hacer sus primeras lecturas. A esos los llamamos primeros lectores, por ejemplo. ¿Podrías desarrollar un poquito esto de las edades lectoras, que me parece muy interesante, ¿no? Porque generalmente en las escuelas y también en las editoriales se habla más de edades cronológicas. Claro que sí. Bueno, después de los primerísimos lectores, que son los, ya dije, en la primera infancia, que estamos considerando de 0 a 2 años más o menos, a veces esto se extiende un poquito hacia los 4 años,
digamos, para hacer una asociación. En realidad, después de esta categoría vienen los que empiezan a leer y son aquellos que comienzan a hacer sus primeras exploraciones ya de los textos y de las imágenes, porque también estamos hablando de lectura de imágenes por sí solos, ¿no? Y estaríamos hablando que los libros pertinentes para niños y niñas que se encuentran en esta, digamos, en este rango, son libros que tienen textos breves, bueno, que tienen sobre todo una historia sencilla. Podemos hablar de contenidos históricos, narrativos lineales, sin mayor complejidad, que tienen personajes bien definidos, que tienen un apoyo gráfico, visual con la ilustración y que tienen textos breves. Después de esto, la siguiente categoría es los que leen bien, y estos niños que leen bien ya son capaces, por ejemplo, de leer textos más extensos, que tengan un poquito menos ilustración, o bien libros álbum que tienen cierta complejidad en esta doble lectura del texto y de la imagen y de su síntesis. Después estarían la categoría de los lectores que les llamamos los grandes lectores, ¿no? Que ya son propiamente aquellos que pueden leer textos incluso sin ilustraciones, que pueden leer ya novela infantil, que empiezan quizás a leer historias ya con varios capítulos, ¿no? Ya novelado, donde hay, no sé, a partir de 80 páginas, por decir algo, ¿no? Ya novelitas un poquito más complejas, donde ya las tramas no necesariamente son lineales, sino que pueden tener distintos planos temporales, pueden tener una complejidad también en el desarrollo de los personajes, de los conflictos, que pueden dejar incluso más puntos de indeterminación, ¿no? Pueden tener más, o vacíos, como también se les denomina, donde también puede el final ser un poquito más complejo, ¿no? No ser tan explícito, sino dejar un final más abierto, en fin, ¿no? Con distintas perspectivas. Y bueno, pues ya después de los grandes lectores, en realidad a veces se maneja una categoría más, que es la categoría de profesionales, ¿no? Que está dedicada a mediadores, bibliotecarios y docentes y padres y madres de familia. Y ahí, por ejemplo, lo que seleccionamos son libros que ayuden a estas figuras de mediación, que no son todos, a entender un poquito o aprender un poquito más sobre la literatura infantil y juvenil, sobre lo que representa la mediación lectora, o bien ya incluso temas un poco más de reflexión. No sé, se me ocurre pensar en este libro de Michel Petit, que es El arte de la lectura en tiempos de crisis, que nos invita a reflexionar sobre el valor que tiene leer y leer literatura en contextos de adversidad, donde se vive adversidad, contextos que así los denomina ella en crisis, y que pues podríamos coincidir en que estos contextos en crisis pues están en todos nuestros países porque están en el mundo contemporáneo. Uh-huh. Sí, cuando comentabas cómo debía ser también una biblioteca hospitalaria, acogedora, uno de los riesgos que se podría encontrar, tal vez me equivoque, es considerar que sea un lugar lúdico, divertido, y que esa sea la prioridad. ¿Tú has observado algunas derivas en este concepto del espacio acogedor o del espacio de lectura lúdico, en donde la lectura deje de ser la lectura y la escritura el punto central, o piensas que puede ir esto también de la mano? ¿Qué habría que vigilar? Sí, esa es una pregunta importante, porque no se trata de pensar como a veces circulan, ¿no? Algunas miradas dicotómicas que oponen siempre lectura por placer, lectura obligatoria, lectura por placer fuera de la escuela, lectura obligatoria dentro de la escuela, lectura lúdica fuera de la escuela, desescolarizada, etcétera, lectura obligatoria, informativa, para aprender, a veces incluso como con un dejo de desconfianza. No. Yo creo que no se trata de mirarlo de ninguna de las dos formas, aisladas y desagregadas, porque tendríamos que pensar en lo que nos permite la lectura y la escritura. Y muchas veces como experiencia estética
la lectura nos puede producir momentos muy gozosos, momentos lúdicos, pero también nos puede producir momentos profundamente dolorosos si nos comprometemos con un personaje que sufre, por ejemplo, o si nos comprometemos con un personaje que vive muchas adversidades. No vamos a estar en la carcajada y en el juego de decir, qué lectura tan recreativa. Sin embargo, vamos a estar en un compromiso existencial y en un compromiso vivencial de experiencia, viviéndonos, por ejemplo, con este tipo de personajes, con historias que muchas veces son dolorosas, pero que también son transitorias. Y podemos vivir esos procesos a través de la experiencia estética, de lo literario. Tampoco el otro extremo de lo lúdico es necesariamente garantía de que estemos en un camino de formación de lectores voluntarios, libres, autónomos. Pero es un hecho que la lectura nos lleva, por ejemplo, a poder jugar con las palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a extender el horizonte de uso lingüístico de las palabras, lo va a extender hacia el uso poético, hacia el uso metafórico y hacia el uso narrativo. Es decir, va a crecer nuestra capacidad de usar narrativamente las palabras. Y lo va a crecer, no quiere decir que no lo tengamos, ¿no? No quiere decir, somos por naturaleza, como lo han dicho muchos autores, somos sujetos narrativos, ¿no? Homo narrans, somos también sujetos poéticos por naturaleza, porque la poesía no nació en una máquina, no se fabricó en la Revolución Industrial, está desde los pueblos primigenios, igual que la narrativa. Entonces resulta que con el mundo contemporáneo estos valores de pronto se oscurecen, ¿no? Porque lo oscurecen el consumo, lo oscurecen los medios de comunicación masiva, que no necesariamente incentivan el pensamiento crítico, ni el pensamiento creativo, ni el pensamiento sensible. Por otro lado, lo que nos presentan son como historias únicas, ¿no? Esta historia única famosa de Chimamanda Adichie está presente y la vemos en todos lados, ¿no? Hay una historia única, hegemónica, que se nos quiere presentar, por ejemplo, a los pueblos que no son del primer mundo, esta historia hegemónica sobre la lectura diciendo que no somos lectores, que nuestros niños y nuestros jóvenes no leen, ¿no? Ahí hay que hacer una mirada crítica para revisar también esta idea hegemónica y dominante que debemos como deconstruir, ¿no? Y mirar lo que sí estamos leyendo, lo que sí están leyendo los adolescentes, lo que sí están leyendo los niños y las niñas, pero ahí, bueno, pues hablaríamos una vez más de la importancia de la biblioteca escolar en estos procesos. Tú comentaste también en la conferencia que diste esta mañana de los rincones de lectura. Sí. ¿A qué se refieren? ¿Son bibliotecas? ¿Son espacios? ¿Son módulos de lectura? Sí. ¿Podrías contarnos claro un poquito que sí. más sobre esto? En México, el programa Rincones de Lectura, o los libros del rincón, más bien, los libros del rincón, están pensados en la metáfora del rincón de lectura, ¿no? ¿Qué es un rincón de lectura? Es metafóricamente es un espacio, otra vez, hospitalario y de acogida para que alguien se sienta muy a gusto en un espacio que puede apropiarse y puede tener ahí un diálogo con los libros libre de toda presión y de toda tarea, ¿no? Ahí sí, como más en el ejercicio de la autonomía y de la libertad de elegir qué leer. Ahora, el programa Libros del Rincón surgió a mediados de los años 80. Es un programa que consiste en la conformación de colecciones de literatura infantil y juvenil, muy revisada a través de comités de selección nacionales en México, que hacen se hace primero una primera selección con la cual se conforma un catálogo enorme que va después a todos los estados, y en cada estado se hace una nueva revisión, pero ya de los libros preseleccionados, y en cada estado las secretarías de educación, junto con maestros y bibliotecarios de bibliotecas escolares, eligen qué libros quieren que la Secretaría de Educación Pública les dote para sus bibliotecas escolares y de aula. Entonces, el programa Libros del Rincón, digamos, su concepto es conformar colecciones para dotar a las bibliotecas escolares y de aula.
viene el nombre de esa metáfora que acabo de mencionar, del rincón de lectura. Aunque en muchas escuelas, en muchas bibliotecas escolares y en muchas aulas, los maestros y las maestras junto con sus alumnos lo toman literal y construyen un rincón en alguna esquina que acondicionan de manera acogedora. Traen tapetes, traen cojines, ¿no? Diseñan algún estante no formal. Hay una imagen súper famosa que cualquiera que busque, por ejemplo, rincón de lectura en internet, va a encontrar con mucha frecuencia un árbol, ¿no? Que a veces es un árbol pintado, a veces es un árbol de madera, a veces es un árbol con ramas auténticas, y en todos estos soportes, digamos, se colocan libros, ¿no? Eso es un rincón. Pero en realidad el rincón propiamente es distinto que la biblioteca escolar. Ya describimos, la biblioteca escolar es un espacio de mayor envergadura, de mayor importancia. ¿Por qué? Porque lo que se busca con la biblioteca escolar es que sea un sitio que genere prácticas de cultura escrita para toda la comunidad escolar, tanto dentro, in situ, digamos, como fuera de también fuera de su espacio, que vaya a las aulas, que vaya al patio, ¿no? Incluso que salga de la escuela, ¿no? La idea es promocionar una biblioteca escolar en muchas comunidades donde no hay biblioteca fuera de la escuela, pero que también pueda ser este espacio proveedor de préstamo a domicilio, por ejemplo, para los padres y las madres, incluso para algunos miembros de la comunidad. Estaremos hablando de comunidades pequeñas, sobre todo. Y las bibliotecas comunitarias, ¿qué relación, por qué ellas no podrían reemplazar a las bibliotecas escolares, las bibliotecas municipales, por ejemplo? Claro. Bueno, pues en primer lugar porque las bibliotecas comunitarias o municipales tienen una colección pensada en públicos amplios, en públicos sobre todo de edades más allá de la infancia, ¿no? Como de la infancia en adelante. Algunas también tienen acervo infantil, pero no es su foco. El foco es más bien una colección más universal, ¿no? Y dotada con temas incluso pues, ensayísticos, filosóficos, de economía, de historia, pero que no necesariamente son materiales para el alcance de los niños y niñas y adolescentes de educación básica, ¿no? En cambio, la biblioteca escolar está conformada por las colecciones del libro del rincón que están expresamente pensadas para que también funcionen en la escuela. Porque cuando se conforma una colección desde los libros, digamos, que forma parte de este gran proyecto y noción de libros del rincón, se busca libros de todas las editoriales, en realidad. Son libros que muchas veces las editoriales tienen en su mercado, pero otras veces comienzan a producir ex profeso para los procesos de dictaminación y selección de acervo. Y llegan una cantidad enorme de libros, todos se dictaminan, todos se evalúan, todos se revisan, y al final la selección se procura que sea una selección poderosa, que pueda funcionar prácticamente en todas las bibliotecas escolares. Aunque en cada estado eligen lo que ya de manera regional les interesa por sobre otros títulos, de todas maneras, todos los libros que quedan en un catálogo de preselección de libros del rincón son libros que tienen la garantía de tener esta calidad que hablábamos, literaria, gráfica, editorial, y cuyos contenidos se consideran pertinentes para lectores de las distintas etapas lectoras también, que son muy parecidas. Entonces, ¿cómo está organizado las colecciones de los libros del rincón? Sí, los libros del rincón están organizados en dos grandes grupos. Estaremos hablando de, digamos, dos grandes categorías, que son los libros literarios y los libros informativos. Además de esta gran distinción, hay distinciones mucho más precisas, categorías más precisas, que son, en el caso de los literarios, por ejemplo, está señalada la narrativa con una descripción que va, por ejemplo, cuentos, y cuentos de qué subgénero,
cuentos de amor, cuentos de miedo, de este tipo, cuentos de animales, cuentos de la vida cotidiana, etc. Por otro lado está la poesía, están las rimas, están las adivinanzas, está la poesía popular, ¿no? La lírica de tradición infantil, y está el teatro también. Y del lado de los libros informativos, bueno, ahí hay otras descripciones, está la naturaleza, el cuerpo humano, el mundo, los animales, en fin. Sí. ¿Tú crees que el rol de mediador en una biblioteca escolar le corresponde a un docente o a un bibliotecario especializado? Pues en realidad depende de los colegios, pero puede ser cualquiera, atención, su origen puede ser un maestro que va a pasar a la función de bibliotecario mediador, o bien alguien que desde el principio llega como bibliotecario mediador. Aquí la palabra clave es mediador, ¿no? Puede ser docente, puede ser bibliotecario, y muchas veces incluso está la figura de padres de familia que se suman al comité de lectura de la escuela y que también ayudan en las actividades de la biblioteca escolar. Entonces aprenden, en todos los casos necesitan un proceso de formación, ¿no? De formación para el manejo de la biblioteca, de los servicios y las actividades, pero fundamentalmente para tener habilidades de mediación lectora y escritora. Eso es muy, muy importante. Y son saberes que se comparten, son saberes que puede aprender. Incluso hay niños y niñas de los grados más altos que suelen estar también colaborando en la biblioteca para realizar todas estas tareas. Muchísimas gracias, María Esther. Me parece muy rico todo lo que nos aportas, todo lo que nos compartes. Yo tengo entendido también que tú eres poeta y que tienes un blog que se llama Palabras para Darte Vuelo, .blog. A las personas que quieran conocer más de ti y seguir la experiencia que tú desarrollas allá en tu país, pueden seguirlo, pero quisiera que tú comentes un poquito de tu blog y de lo que buscas a través de este. Bueno, pues básicamente busco compartir la palabra, ¿no? Y la palabra motivada por la literatura infantil y juvenil, la palabra motivada por la poesía que ha sido escrita para niños o que ha sido escrita desde la infancia en los poetas, o incluso muchas veces la poesía que han producido los mismos niños. Hay propuestas de revisión de literatura de autores, por ejemplo, o bien de reflexiones. Sobre todo me interesa mucho compartir reflexiones en torno a esta tarea de mediación lectora, pero sobre todo también en torno de la importancia de para qué sirve leer y escribir en un mundo como el que estamos viviendo. Sí. Muchísimas gracias, Esther, y bueno, bienvenida a este 9º Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, donde estamos focalizándonos en la literatura juvenil. Encantada, muchísimas gracias a ustedes.